¿Qué tal, equipo felino? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sección del canal donde analizamos los trastornos de diversos personajes. En esta ocasión hablaremos de uno de los personajes más odiados en uno de los mangas más odiados de la actualidad, nuestro pajero por excelencia, Kazuya. Todos los que hemos visto el anime o los que nos hemos aventurado a leer el manga sabemos lo sumamente mal de la cabeza que está este personaje. Pero ¿te has preguntado qué clase de trastornos tiene alguien así? Y de eso es lo que hablaremos el día de hoy en La psicología de Kazuya Kinoshita, esta vez en Los trastornos de Pajazuya. Pero antes de continuar, te lanzo una pregunta: ¿cuál es tu personaje favorito del cuarteto de waifus? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Bien, Kazuya está realmente mal, pero súper mal de la cabeza, al grado que puede llegar a ser muy peligroso si existiera en la vida real. Y la verdad tiene muchos trastornos, pero para que le hago el cuento largo. Pero recuerden que en este video únicamente analizaremos sus trastornos, así que vamos allá. Bien, vamos con su primer trastorno o sus primeros trastornos, y sin duda estos son uno de los más importantes de Kazuya, el cual es los trastornos mixtos de la personalidad dependiente e histriónica. Y sí, básicamente Kazuya comparte características de dos trastornos de personalidad distintas. Sin embargo, no hay un grupo de síntomas predominantes que permitan un diagnóstico más específico. Es decir, que ninguno de los dos trastornos es lo suficientemente predominante para colocarlos de forma individual. Sin embargo, si recordarás el video de los trastornos de Daki y Gyutaro, y si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba, existe algo llamado acentuación de los rasgos de personalidad, que es cuando una persona tiene ciertas características de algún trastorno. Sin embargo, en el caso de Kazuya, estos síntomas son mayores a una simple acentuación, además de que hablamos de la existencia de dos trastornos de personalidad al mismo tiempo. Pero ahora, ¿de qué van estos dos trastornos? En el caso del trastorno de personalidad dependiente, la persona muestra una necesidad dominante y excesiva de apego exagerado y miedo a la separación, optando de igual forma la necesidad de ser atendido, lo que lleva a comportamientos de sumisión y aferramiento. Y en el caso del trastorno de la personalidad histriónica, se caracteriza por un patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención, donde la persona muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de las emociones. Y como siempre te dejo todos los criterios de evaluación diagnóstica para ambos trastornos. Puedes ponerle pausa al video para poder leerlos tranquilamente. Pero bien, como podrás notar, hay muchos síntomas que no necesariamente podemos relacionarlos con Kazuya, como el hecho de tener un comportamiento sexualmente seductor o la necesidad de ser cuidado por alguien. Es por esto mismo que le decía que no hay un patrón predominante, sino más bien un poco de ambos, y justamente este trastorno mixto es lo que explica la gran mayoría de los comportamientos de Kazuya. Como todos los que habrán visto la serie sabrán, en especial los que leen el manga, Pajazuya muestra una exagerada obsesión por Mizuhara, pero a grados descomunales, haciendo hasta lo imposible para poder ganarse su afecto. Y de hecho en la vida real, las personas con estos síntomas dependientes pueden ir demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan, además de sentir una preocupación no realista por el miedo a que lo abandonen. Es por ello que pese a que no tienen ninguna relación consolidada de pareja, Kazuya hace este tipo de cosas, pero también, como hemos visto, no es capaz de asumir las responsabilidades de sus impulsivos actos. Y eso es debido a que las personas con este trastorno necesitan a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida, obviamente afectando significativamente en sus relaciones interpersonales. Pero ahora, vamos con la parte histriónica. Como dijimos, las personas muestran autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de las emociones, tal y como lo hace Pajazuya, siendo muy exagerado en lo que piensa y siente, y esto lo vemos prácticamente todo el tiempo. Digamos que Mizuhara se ríe un poco o casualmente lo toma de la mano. Él ya se hizo 50 historias diferentes en su cabeza, expresándose de forma muy intensa, además de ser fácilmente sugestionable a lo que dicen o a lo que ve. Y finalmente, las personas con este trastorno suelen considerar que las relaciones son más estrechas de lo que en realidad son. Es decir, piensan que son los más íntimos de una persona que apenas conocieron hace una semana, causando que reciban un gran impacto emocional cuando descubren que no es así. Y así es Kazuya, se obsesiona rápidamente con la idea de intimar con las personas, y esto lo vemos desde el capítulo 1 cuando era el novio de la hermosa Mami-chan. Todo un trastornado. Pero como les dije, esto solo explica ese desorden de comportamiento que tiene en su día a día.
pero no por nada es conocido como Pahasuya, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente trastorno. Y vamos con el segundo, siendo también uno muy importante, además de ser de una de las principales causas por el cual Pahasuya es muy peligroso, y esta es la satiriasis o impulso sexual excesivo. Si recordarás el video de los trastornos de Morty Smith, y si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba, hablamos un poco de este trastorno, el cual es básicamente un deseo sexual excesivo, caracterizado por un desorden del deseo sexual no parafílico con un componente de impulsividad, donde normalmente las personas tienden a satisfacer sus deseos en base a la pornografía o la masturbación. Pero no hablamos de que te la jalaste 1 o 2 veces en un día. No, son múltiples veces en un día, todos los días, donde obviamente se incluyen las fantasías e incluso podrían llegar a desarrollarse un trastorno fetichista. Y como siempre te dejo todos los criterios de evaluación diagnóstica para este trastorno. Y como hemos explicado, Pahasuya muestra un deseo incansable de toquetear a Mizuhara, se masturba cada que puede y tiene muchas fantasías muy extrañas. Las personas con este trastorno pueden llegar a involucrarse en conductas sexuales repetitivas sin tomar en cuenta el riesgo del daño físico o emocional para sí mismo o las otras personas. Además, también pueden involucrarse repetidamente en fantasías, urgencias o conductas sexuales en respuesta a eventos estresantes. Por ejemplo, cada vez que Kazuya se estresa mucho se lanza una paja, si está con Mizuhara se lanza otra paja, y si está con Ruha pues se lanza otra paja. Básicamente cualquier cosa que le estimule o lo haga sentir estresado, lo cual es básicamente todo, se lanza una paja, haciendo este ciclo sin terminar. Pero, ¿qué sería lo peligroso de esto? Obviamente la persona le retuerce la mente y el pilín, como no tienes ninguna idea. Pero el deseo sexual siempre busca más y más, es decir, ahora mismo se satisface con lo que hay, pero eventualmente ya no será gratificante e intentará ir al siguiente nivel, pudiendo volverse un depravado sexual o incluso volverse un violín. De hecho, voy a hacer un spoiler del manga, que no es la gran cosa y que ya muchos saben, pero si de todas formas quieres evitarlo, puedes saltarte esta parte. Recordemos que en el manga Kazuya es rechazado de forma indirecta por Mizuhara, por lo que este loco se pone sumamente triste. Sin embargo, cuando estaba hundiéndose en la piscina, él se imaginó a Mizuhara teniendo sexo con otra persona, y el vato pues se excitó, teniendo así una erección. Imagínate lo depravado que puede llegar a ser que incluso en un momento como este se siga con el líbido al máximo. O también en capítulos más recientes que por azares de la vida está viviendo con Mizuhara y podemos ver cómo se resiste el deseo de querer devorársela. Incluso hay un panel donde dice, ese trasero se ve tan indefenso. Eso es muy peligroso y de hecho las personas con este trastorno muestran esfuerzos repetitivos por controlar sus fantasías, urgencias o conductas sexuales, pero normalmente no son exitosos. Y en el caso de Pahasuya, que no sé a dónde se fue para jalársela y poder calmarse un poco. Sin duda, una persona muy peligrosa. Ya hablamos como tal de sus principales diagnósticos, sin embargo en este extra que voy a mostrarles es únicamente otro posible diagnóstico y lo coloco porque es muy probable que Kazuya lo termine adquiriendo, siendo también un trastorno en relación con los trastornos parafílicos y este es el trastorno de froterismo, el cual es un trastorno relacionado a intensas fantasías vinculadas con el hecho de rozarse, frotar o tocar a alguien en contra o sin que éste medie la voluntad de la víctima, con el fin de sentir una gratificación sexual o como material para poder masturbarse posteriormente. Y si bien Kazuya no lo hemos visto manosearse a Mizuhara, o al menos aún, con el simple hecho de ver su ropa o darle un pequeño roce en alguna parte de su cuerpo ya es estímulo suficiente para llevar su imaginación a toda una película erótica con ella, por lo que puede que en algún momento pueda intentar tocarla a propósito en algún momento donde suele pasar desapercibido. Y de igual forma te dejo todos los criterios de evaluación diagnóstica para este trastorno. Pero bueno, no me extenderé más en este trastorno, debido a que los primeros dos describe bastante bien el por qué Pahasuya es así. Sin embargo, como siempre te digo en este tipo de videos, estos trastornos son solo una impresión y no son necesariamente un hecho, por lo que me podría estar equivocando, y se requieren muchas pruebas más para poder asegurarnos. Además que los estamos usando bajo el contexto de un personaje de ficción, por lo que los síntomas difieren de cierta forma con la realidad. Es decir que las personas con estos trastornos no necesariamente se comportarán de esta manera. Pero bueno, creo que queda bastante bien.
Y si te gustó el video, por favor dale a like, suscríbete para no perderte mis videos, deja tu comentario para saber tu opinión y deja tu sugerencia. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima. Adiós.